Estamos ya por terminar, queridos amigos, los 26 capítulos que forman el Dhammapada, con sus 43 versos o sutras. Las reflexiones, cada uno de nosotros nos la vamos a estar llevando y practicando. Recuerden que son libros de Oriente, que imagínense, hace aproximadamente, para poner una fecha, 2550 años más o menos, hace 2550 años, se dio esta enseñanza. Entonces podemos ver que estamos en el 2026 y nos queda perfectamente para que nosotros tratemos de disciplinarnos y de dejar de sufrir, porque toda la meta del Buda es precisamente que la humanidad no sufra. Pero reitero, como les platico, la palabra sufrir para muchas gentes que les gusta confrontar, pues no es lo mismo a lo que él está tratando de expresar y decir. Entonces, pues estamos, miren, en el capítulo 26, que es el noble, y queda muy poco realmente, ya de lo que es unos. Este es el último capítulo, pero no deja de ser, por supuesto, interesantísimo. Capítulo 26. El noble. Esforzado y resistente, cruza la corriente. Descarta, oh noble, los deseos sensoriales. Conociendo la aniquilación de los fenómenos condicionados, sé, oh noble, un conocedor del nirvana. Mediante la meditación y la visión cabal, el noble alcanza la más alta sabiduría y, liberándose de toda atadura del que sabe, se extingue. Aquel para el que no existe ni esto ni aquello, ni yo ni mío, está alerta y liberado de las pasiones, a ese llamo yo un noble. Al que es meditativo, puro y tranquilo, que ha llevado a cabo su deber y está libre de corrupciones, habiendo alcanzado la más alta meta, a ese llamo yo noble. El sol brilla de día, la luna brilla de noche, en su armadura brilla el rey guerrero, en la meditación brilla el noble. Pero todo el día y toda la noche brilla el Buda en su esplendor. Porque ha descartado el mal, es llamado noble, porque vive en paz, es llamado monje, porque ha abandonado las impurezas, es llamado recluso. Nunca debe dañarse a un noble, ni deberá el noble devolver el daño al que se lo ha provocado. Se avergüence aquel que lastime a un noble. Más se avergüence el noble que quiera vengarse. No es pequeña la recompensa del noble que no toma represalias. Cuando la mente es apartada del placer y cesa el intento de dañar, el sufrimiento amaina. El que no comete ningún mal con el cuerpo, la palabra y la mente, el que se autocontrola en estos tres aspectos, a ese llamo yo noble. Reverénciese devotamente a cualquiera que haya comprendido la doctrina predicada por el iluminado, como un brahmán reverencia el sacrificio del fuego. No por dejarse el pelo trenzado, ni por el linaje, ni por el nacimiento se vuelve uno un noble, sino aquel que es verdadero y recto, puro, ese es un noble. ¿De qué sirve el pelo trenzado, oh necio? ¿De qué sirve tu ropa de antílope? Interiormente estás lleno de pasiones, pero permaneces limpio por fuera. Al hombre que lleva túnica hecha de apaños, que es delgado, de vigorosas venas, que medita solo en el bosque, a ese llamo yo noble. Yo no llamo merecidamente noble a uno porque ha nacido en tal linaje o de madre brahmin. No puede serlo merecidamente quien no se ha liberado de los impedimentos. El que está libre de impedimentos mentales, libre de ataduras, a ese llamo noble. El que ha cortado todas las ataduras y no tiembla, el que ha ido más allá de toda atadura y es libre, a ese llamo yo noble. El que ha cortado la correa de la malevolencia, las riendas de la codicia, y la cuerda de las herejías, junto con la erradicación de las tendencias latentes, y ha diluido la ignorancia y es un iluminado, a ese llamo yo noble. El que sin odio padece reproches, golpes y castigos, para quien la paciencia es su arma y poder, a ese llamo yo noble.
¿Quién carece de cólera, pero es firme, virtuoso, libre de avidez, autocontrolado y que este será su último renacimiento? A ese llamo yo noble. Aquel que como el agua en la hoja del loto, o como el grano de mostaza en la punta de una aguja, no se agarra a los placeres, a ese llamo yo noble. Al que en esta vida ha efectuado la aniquilación del sufrimiento, que es libre de sus agregados cuerpo-mente, y se ha emancipado de las trabas mentales, a ese llamo yo noble. Aquel cuya sabiduría es profunda, que posee la visión cabal, adiestrado en conocer cuál es el sendero correcto y cuál el equivocado, que ha alcanzado el final más elevado, a ese llamo yo noble. Quien no intima con los que tienen hogar ni con los que no lo tienen, que libre vagabundea, sin deseos, a ese llamo yo un noble. Aquel que ha dejado de lado el palo de la violencia hacia los seres, débiles o fuertes, que no mata ni causa muerte, a ese llamo yo noble. Aquel que es amigo entre los hostiles, controlado entre los armados, desapegado entre los apegados, a ese llamo yo noble. Aquel cuyo deseo y odio, orgullo e ignorancia han caído como la semilla de mostaza desde la punta de la aguja, a ese llamo yo noble. Aquel que solo profiere palabras gentiles, instructivas y veraces, que habla sin ofender a nadie, a ese llamo yo noble. Aquel que en este mundo no coge nada que no le den, sea valioso o sin valor, pequeño o grande, agradable o desagradable, a ese llamo yo noble. Aquel que no tiene anhelos en este mundo ni en el próximo, libre de deseos y emancipado, a ese llamo yo noble. Aquel que a través del conocimiento está libre de dudas y se ha establecido firmemente en el nirvana, a ese llamo yo noble. Quien ha trascendido las ataduras tanto del mal como del bien, libre de pena, libre de contaminaciones y puro, a ese llamo yo noble. Aquel que está libre de mancha, inmaculado como la luna, puro, absolutamente sereno y claro, que ha destruido la sed del devenir, a ese llamo yo noble. Quien ha superado la avidez, este dificultoso sendero, el océano de vida, la ignorancia, el que ha cruzado y llegado más allá, que es meditativo, libre de aferramiento y dudas, que a nada se encadena y ha alcanzado el nirvana, a ese llamo yo noble. El que ha abandonado los deseos sensoriales, ha renunciado a la vida mundana y no tiene hogar, ha destruido todos los deseos sensoriales y devenido libre, a ese llamo yo noble. Aquel que en este mundo ha superado la avidez, renunciando a la vida mundana y viviendo sin hogar, el que ha destruido la avidez y devenido libre, a ese llamo yo noble. Aquel que ha descartado las ataduras mundanas y celestes, y está completamente liberado de ellas, a ese llamo yo noble. El que está más allá del placer y el displacer serene, sin manchas, y que ha conquistado sus agregados mente-cuerpo, y es tenaz, a ese llamo yo noble. Aquel que conoce el camino de los seres que mueren y renacen, que no se apega, que camina hacia el nirvana y se ilumina, a ese llamo yo noble. Aquel cuyo destino ni los dioses ni los semidioses, ni tampoco los hombres conocen, que ha destruido todas las impurezas y que ha conseguido la meta, a ese llamo yo noble. Aquel que no se agarra a los agregados, que son pasado, futuro o presente, que permanece sin encadenarse y sin aferramiento, a ese llamo yo noble. Aquel sin miedo, el noble, el héroe, el gran sabio, el conquistador, sin deseos, el limpio, el iluminado, a ese llamo yo noble. Aquel sabio que conoce sus vidas previas, que percibe el cielo y el infierno, que ha llegado al final de los nacimientos y que ha alcanzado el conocimiento supremo y ha completado su labor viviendo la vida santa, a ese llamo yo noble. Pues hemos llegado al final de la mapada. Nos va a costar un poco de trabajo estarlo asimilando, practicándolo, en fin. Ahí tienen ustedes algo para reflexionar en esta vida y en las que siguen. Para aquellas personas, insisto, que es primera vez que escuchan este nombre y saben de ella, bueno, pues tienen una enseñanza muy profunda aquí. Primero para leerla, por curiosidad, y en algún momento, en alguna vida, llevarán a cabo un poco más de disciplina. Muchísimas gracias. Mi nombre es Eloy Bertelli. Como siempre, nos vemos y nos escuchamos en la siguiente. Gracias.